Bueno, si nosotros vemos la siguiente, por favor, vemos enseguida, van a ver ustedes, no importa, enseguida van a ver ustedes un mapa general de la hidrovía. Lo primero que nosotros nos preguntamos desde llano, lo primero que me pregunté yo por lo menos es, bueno, ¿qué es? Porque estamos hablando de los límites naturales, de lo que son las redes de descubrimiento de nuestro país, ¿qué es en sí la hidrovía Paraguay-Paraná? Entonces, nosotros, la siguiente, básicamente podemos simplificar el razonamiento, porque acá, ya les insisto en la idea, no voy a hablar del aspecto técnico del transporte fluvial y mercantil, sino simplemente de cómo entender que va a ser alterado el río. Nosotros parto de la base de que consistiría básicamente en la utilización de los cauces existentes para incrementar el tránsito de grupos de barcazas empujadas por remolcadores. Ya sabemos, los oradores que me precedieron han explicado perfectamente los por qué y los beneficios potenciales, por lo tanto me exime a mí de mayores comentarios. Ahora, este tipo de movimiento, siguiente, en realidad lo tenemos en la actualidad, no es algo que no exista, lo tenemos. Lo que pasa es que en una escala que puede ser mejorada sustancialmente, dada la magnitud de los sistemas fluviales involucrados. Si me permito, comentaron que ya todos ustedes deben saber que uno de los ríos, sobre todo el río Paraná, de la hidrovía Paraguay-Paraná, es uno de los 6 más grandes del mundo, de diversos ángulos, ya sea que lo miremos desde el punto de vista de su caudal, de su superficie, de su descarga de sedimentos, de su longitud, etc. Por lo tanto, realmente es una vía fluvial muy importante que puede ser utilizada en una magnitud mayor a la que las tenemos en la actualidad. Pero ¿qué pasa? Un aumento significativo del tránsito fluvial, la siguiente por favor, implica, cuando tenemos fines específicos como son los fines comerciales, supone lo siguiente, la siguiente, gracias, creación de nuevas rutas, construcción de canales complementarios, hasta donde yo conozco, ¿no? Después me corregirán si no es exactamente así, gasoductos también serán necesarios, interconexiones eléctricas, vías ferroviarias, entre otras obras semejantes, porque estos no son, sino simplemente enunciados para dar una idea de que lo que implicaría en la mirada que aquí se plantea, que es el desarrollo regional. Todo eso, a la siguiente, por favor, que comúnmente asumimos como parte del desarrollo de las ciudades y de la población en general. En principio, los polos de desarrollo que después se irán interconectando hacia el resto de la comunidad de nuestro país. Por lo tanto, la siguiente, lo que nosotros deberíamos conocer son, para cualquier tipo de uso y manejo del recurso, primero que nada las particularidades del ambiente natural. Eso es algo que se ha comenzado a hacer con seriedad hasta donde yo conozco, pero no debe interpretarse de ninguna manera que lo que se conoce retrata o termina o finaliza o encierra el conocimiento del ambiente. Lo que se debe entender es que el ambiente es tan variable como es la vida misma, por lo tanto el ambiente debe ser necesariamente acompañado en su conocimiento. Debemos ir viendo qué grado de apego o desapego tiene con el conocimiento previo que nosotros estamos manejando. Luego debemos conocer perfectamente las modificaciones que prevemos para impulsar el desarrollo de la región, ¿no es cierto?, todo lo que es el concepto técnico de la hidrovía, y finalmente, de acuerdo a cómo se enlacen ambas cosas, las consecuencias que tenemos. Consecuencias que no necesariamente son impactos negativos, sino que son impactos positivos y negativos. Siempre sucede así con el manejo del ambiente. Lo que debemos ver entonces es en qué medida nosotros logramos interpretar el balance global del manejo de la hidrovía. Siguiente. Nosotros en el nordeste argentino, y acá yo voy a pedir disculpas porque yo no puedo hablar, manejando datos propios, no puedo hablar de toda la hidrovía Paraguay-Paraná, yo me voy a concentrar en una parte, en el corazón de la Cuenca del Plata, es decir, en nuestra región, porque es la región donde yo más puedo aportar datos personales, ¿no? Datos institucionales. Los grandes ríos de la región, lo vemos en pantalla, son el río Paraguay, el río Paraná, por supuesto, y está incluido acá el río Bermejo porque
Como ustedes saben, nosotros no podemos interpretar que un río es solamente el escurrimiento del agua, sino que lleva una inmensa, además de la biota, lleva una enorme cantidad, sobre todo estos ríos aluviales, una enorme cantidad de sedimentos que le infieren un delicado equilibrio ambiental. Y eso tiene que ver la explicación justamente de por qué los ríos tienen el diseño de escurrimiento que tienen, por qué algunos tienen islas y otros no, por qué algunos son meandrosos y otros no. La explicación de todo esto está en el equilibrio en la relación agua-sedimento. Si nosotros vamos entonces con un enfoque global, para ir de lo general a lo particular, de los grandes ríos que componen la cuenca del Plata, las grandes cuencas que integran la cuenca del Plata, y si excluimos el río Paraguay, el río Uruguay, porque realmente no tributa al sistema que nosotros estamos analizando, vemos que entre el río, la cuenca propia del río Paraná y la cuenca del río Paraguay, tenemos prácticamente el 90% de lo que es la cuenca del Plata, una enorme extensión territorial. La siguiente, si nosotros ahora vamos a los cauces que lo integran, vemos cómo se compone cada cuenca. La cuenca del Paraná, que tiene más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, la del Paraguay, que supera el 1 millón de kilómetros cuadrados, y está incluida el Bermejo, porque si bien tiene una expresión algo más modesta en términos de extensión superficial, tiene un valor sustantivo en lo que es la producción de sedimentos. En este caso, producción debe interpretarse tal cual una producción agrícola como la cantidad de sedimentos por kilómetro cuadrado por año de sedimentos que aporta. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que sucede con la producción agrícola, que es beneficiosa cuando tiene mayor producción, aquí producción significa pérdida de suelos. Por lo tanto, el río Bermejo es uno de los ríos más productivos que tiene, es el más productivo por lejos del país y uno de los más productivos del mundo. Según nuestros cálculos, estamos hablando de que es uno de los 5 ríos más productores del mundo y que tributa al río Paraguay y luego al río Paraná. Y es el responsable de la construcción del delta del río Paraná, ya que acá es un área de tránsito exclusivamente. Los sedimentos del Bermejo que se transportan suspendidos en la masa líquida. Siguiente. Ahora, ¿qué vemos nosotros en el río Paraná actual? Rápidamente. La siguiente. Sí, ahí. Bueno, básicamente para que pongamos algunas cifras. Un ancho en esta región que estamos mostrando, un ancho que estamos hablando de 2 a 5 kilómetros, con un máximo de 9 aproximadamente, de canal. Unas profundidades que va a depender, por supuesto, del estado hidrológico. Acá me pueden corregir porque es imposible hablar de una profundidad, pero para dar un orden de magnitud frecuente, estamos hablando de un rango de 15 a 20 metros, una pendiente de canal que está en el orden de 0,085 metros por kilómetro, es decir, 8 centímetros por kilómetro, y elementos del canal, y acaso es lo que es importante tener en cuenta en el río Paraná, islas y barras. Islas y barras, la diferencia es que las barras son bancos, no tienen vegetación, las islas tienen vegetación permanente, y lo que está diciendo acá, ¿qué es lo que tenemos que entender en un río que tiene una gran cantidad de estos elementos morfológicos? Es que tiene una enorme cantidad de sedimentos transportados en el fondo del cauce. Y eso es lo que lo diferencia de otros ríos, por ejemplo el Bermejo, por ejemplo el Paraguay. El río Paraná tiene una enorme cantidad de islas y ahora vamos a ver por qué. La siguiente. Bien, nosotros lo que estamos viendo acá es la descarga, el aporte de sedimentos del río Bermejo. Es realmente muy grande. Ahí tenemos unos valores de concentración promedio que no dicen mucho. Vamos a ir directamente a la descarga total de sedimentos que recibe el río Paraná. Si los sedimentos que están pasando por la sección corrientes, resistencia, estamos hablando del orden de 250 millones de toneladas por año, aproximadamente, ¿no? Porque la medición no es tan sencilla. Ahora bien, de eso, casi 120 millones corresponden a sedimentos suspendidos. Es lo que le da ese color característico que nosotros vemos en el río Paraná, cuando cruzamos el puente del lado chaqueño. Y unas 37 millones aproximadamente son transportados como sedimentos de fondo, son las arenas que están siempre en contacto con el lecho del cauce. Pero es importante considerar los términos porcentuales, porque las cifras por ahí no nos dicen tanto.